Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario sobre el libro de Norbert Wilbeny titulado El torbellino Kant, vida, ideas y entorno del mayor filósofo de la razón. Es un libro que está publicado por la editorial Ariel y que ha salido recientemente y pues en realidad es, como dice la contraportada del libro, una introducción en clave divulgativa al pensador que abrió la puerta de la modernidad. En ese sentido, se ha comparado a Kant, autor de la Crítica de la Razón Pura, con la de grandes figuras del pensamiento y de la ciencia como Descartes, Newton, Aristóteles, Platón, etc. Y podemos decir que de los que más se ha hablado en la historia de la filosofía es sobre todo de Platón, Aristóteles y Nietzsche, junto con Kant. Podemos decir que en esta obra, pues a partir de breves apuntes de su vida como pensador, de su vida, de su biografía, también se desarrollan de una forma divulgativa muchos aspectos, muchos detalles de su filosofía del conocimiento, de su teoría del conocimiento, también de su ética, de sus planteamientos políticos, sociales, de lo que dice acerca de la religión y también de otras muchas cuestiones. Por lo tanto, este libro es una crónica biográfica, pero a la vez es una, como dice el propio autor, una traducción de ideas y conceptos kantianos en términos asequibles para, diríamos, cualquier lector. Porque es verdad que gran parte de las obras de Kant son muy técnicas, con una jerga muy profesoral, pero también hay algunas otras que no son tan técnicas y en cualquier caso en esta obra se divulgan las ideas de Kant de una forma pues bastante completa, a mi juicio, y de una forma pues realmente rigurosa a la vez. En cuanto al autor, pues señalar algunas ideas, algunos apuntes biográficos sobre su trayectoria como filósofo, como catedrático emérito de la filosofía moral de la Universidad de Barcelona. Norbert Wilbeny nació en Barcelona en el año 1953, también es miembro correspondiente de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, ha enseñado durante 43 años en la Universidad de Barcelona y también ha estado en distintos periodos en universidades extranjeras como en Chicago, en Harvard, en Berkeley, donde ha sido profesor invitado e investigador. Y ha publicado también una gran cantidad de libros y artículos de ensayo filosófico. Además, ha ocupado diversos cargos de gestión universitaria y ha obtenido distintos premios. Es columnista también de opinión en La Vanguardia desde el año 1985. A partir de ahora, voy a comentar pues, algunas frases del libro, sin pretensión de ser exhaustivo. Recomiendo su lectura a cualquiera que esté interesado por la filosofía, porque es un libro divulgativo de la filosofía kantiana que da muchísimos detalles y que además es riguroso en los planteamientos y analiza muy bien las ideas de Kant. Voy a comenzar por una cita de Kant, que es la que está también en su tumba, y que dice lo siguiente, Kant: dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión, el cielo estrellado sobre mí y la moral dentro de mí. Esta frase se puede interpretar de muchísimas formas, pero una de ellas es la siguiente. Realmente en su juventud Kant, que nació en 1724, como sabemos, y murió en 1804 a la edad de 79 años y 10 meses, pues en su juventud, insisto, se interesaba mucho por la filosofía natural, por las cuestiones astronómicas, etcétera, y por la naturaleza. Posteriormente ya pues se fue interesando más por teorías relativas a la epistemología o teoría del conocimiento y por la ética y por otras cuestiones como la filosofía de la historia, la política, etc. Y también, en cierto sentido, por la religión como análisis de la misma. En ese aspecto, el cielo estrellado sobre mí representa el conocimiento del universo, el conocimiento de las estrellas, de las galaxias. Está la hipótesis o la teoría, diríamos, de las galaxias y nebulosas de Kant-Laplace, por ejemplo, y pues realmente la ley moral para él era lo más importante, está relacionado con la autonomía de la voluntad, con las cuestiones relativas al imperativo categórico, a la buena voluntad, etcétera, etcétera, porque realmente su contribución más importante es la crítica de la razón pura, como se sabe, en cuanto a teoría del conocimiento, y luego también, por supuesto, el libro sobre la paz perpetua, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en definitiva las tres críticas, como sabemos, pero él a lo que daba más importancia de todo era a la ética, a la moral. De hecho, en su lecho de muerte, las últimas palabras que dijo fueron está bien o es suficiente.
En ese sentido, él está bien, pues la bondad, el bien, para él eran las ideas principales, junto con la libertad, diría yo, tal como se desprende, diríamos, de las ideas que desarrolló el propio Kant a lo largo de su vida. En ese sentido, pues podemos decir que hay muchísimos aspectos que se podrían comentar del libro, pero voy a solamente a comentar algunos, nada más. Algunas frases. Por ejemplo, dice Bilbeny sobre Kant, hablando de él, es un republicano, vaya por delante, no un liberal en el sentido histórico y filosófico del término. Un republicano en el sentido de que es partidario de la libertad de pensamiento, de expresión. Él estuvo sometido a la censura prusiana, Kant, durante su vida, y pues diríamos Kant, como es un racionalista, está convencido de que la propiedad no puede derivar de ningún acto empírico. Realmente él lo que considera es que a pesar de esto solo pueden ser ciudadanos los propietarios, pero también por otra parte él insiste en la cuestión de la libertad, en la cuestión de la conciencia moral, y en ese sentido pues es liberal porque él propone, por ejemplo, pues una especie de constitución republicana, un derecho universal de gentes, una especie de federación de estados del mundo que contribuya a mantener la paz. Eso lo explica en sus tratados, diríamos, relacionados con la política, en sus escritos políticos, etc. Por ejemplo, en La Paz Perpetua y en otras obras habla de estas cuestiones. En ese sentido, podemos decir que pues realmente él admiraba mucho, por ejemplo, a Rousseau, y para él es evidente que el Estado político se sostiene en la idea de la razón y se origina también en la misma. Por lo tanto, aunque tiene en cuenta las teorías del contrato social de Rousseau, que era un filósofo al que admiraba mucho, pues él considera que en este sentido hay que insistir en que la razón es lo que lo dirige todo, tanto a nivel, diríamos, interno de los sujetos, en cuanto a la teoría del conocimiento, como a nivel político, a nivel ético. Él es un filósofo de la racionalidad, del imperio de la razón sobre los sentimientos, las emociones. Eso no quiere decir que no tenga en cuenta los sentimientos y las emociones, pero sí que, diríamos, su ética, su teoría del conocimiento, etcétera, se basa en el entendimiento, en la razón. Y dice el propio Kant, en una cita de él, en la Metafísica de las Costumbres, lo siguiente, en relación con esto último que acabo de explicar. El acto, dice Kant, por el que el pueblo mismo se constituye como Estado, es el contrato originario, según el cual todos en el pueblo renuncian a su libertad exterior para recobrarla enseguida como miembros de una comunidad. Efectivamente, por lo tanto, él considera, Kant, que una sociedad tiene que estar organizada, no puede ser una sociedad desorganizada, o dicho de otra manera, tiene que estar bien articulada políticamente y socialmente. Y eso no solamente es una necesidad ética, sino también una necesidad jurídica. En ese sentido, él no estaba de acuerdo con el despotismo ilustrado de su época, aunque Kant fue un gran filósofo ilustrado, dijo, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, utiliza tu propio juicio, tus propias ideas, tu propia forma de pensar, tu propio pensamiento, pues estaba en desacuerdo totalmente con la censura prusiana, con las monarquías despóticas, del despotismo ilustrado, que era lo propio del siglo XVIII, podemos decir, y en ese sentido el mismo Kant recuerda, como dice Bilbeny, que el monarca llamado el rey sargento había destituido al insigne Christian Wolff de su cátedra y que por lo tanto él podía correr una suerte parecida. Por lo tanto, pues tiene un cierto cuidado con lo que publica. Aún así fue también objeto de los análisis de la censura, sobre todo en los escritos de religión que él escribió y publicó. Incluso pues, el rey de Prusia le llamó la atención, uno de los reyes de Prusia, bajo los que él estuvo, como súbdito del monarca. Y claro, esto también puede haber influido en su apuesta por una república parlamentaria de representación popular que también tuviera una clara división de poderes, algo que señala también el propio Bilbeny en el libro.
En ese aspecto, podemos decir que está de acuerdo con los planteamientos generales de Montesquieu del espíritu de las leyes. La división de poderes es fundamental y, sobre todo, él aspira a la libertad y la paz, diríamos, en la vida política. En ese sentido, podemos decir que el propio Kant se mantiene equidistante entre el idealismo revolucionario de Rousseau y el realismo político de Hobbes. También hay que decir, y esto es algo evidente también, que lo analiza el propio autor del libro en una serie de páginas, que realmente Kant pues se llenó de alegría cuando supo que había surgido la Revolución Francesa en 1789 y de hecho seguía las noticias de la misma con mucho interés. En el propio libro aparecen unas consideraciones, unos análisis de lo que en sus conversaciones con otros pensadores, eruditos de su tiempo, de los que era amigo, pues hablaban de la Revolución Francesa. Y en ese sentido, a pesar del periodo del terror que hubo y del que él, claro, estuvo plenamente informado y fue consciente de lo que sucedía, él consideraba que los beneficios de la Revolución Francesa eran superiores a los problemas causados por la época del terror o el periodo del terror que hubo. En ese sentido, diríamos que estaba entusiasmado con la Revolución Francesa. El lema libertad, igualdad y fraternidad era un lema perfecto y que podía haberse escrito por el propio Kant, incluso, ¿no? Porque estaba totalmente de acuerdo con sus ideas políticas, éticas, filosóficas en general y también con su criticismo, con su filosofía trascendental también. En ese sentido, él siempre fue favorable a la Revolución Francesa y nunca se le pudo hacer que cambiase de opinión, a pesar de la época del terror, que pasó también y que luego dio lugar a otra serie de consecuencias, como la toma del poder por parte de Napoleón, etc. En ese sentido, el propio Kant parece que se sentía más ciudadano del mundo que prusiano. Él mismo, como dice Vilbeny, escribirá en su último libro, La antropología, que su ciudad, Königsberg, es un enclave ideal para tener, y ahora son palabras del propio Kant, tener un conocimiento del mundo incluso sin viajar. En ese sentido, él estaba muy convencido de que en el mundo no debían existir guerras ni conflictos armados de ningún tipo. Por eso, en una de sus frases dice Kant lo siguiente: la razón práctico-moral expresa en nosotros su veto irrevocable, no debe existir guerra. En ese sentido, diríamos que la búsqueda de la paz es algo absolutamente necesario e imprescindible para Kant, pero él considera que no tanto buscándola a través de una geoestrategia o de un equilibrio del terror, sino tomando como base el derecho y también, sobre todo, la racionalidad crítica. Racionalidad crítica y derecho que tienen que estar para garantizar la paz mundial y para que haya un bienestar para todas las personas, para todos los ciudadanos del mundo. En ese sentido, realmente es lo que él consideraba y deseaba. Luego, en cuanto a las cuestiones religiosas, hay que decir que el propio Kant, a pesar de que a veces se le quiere hacer como que piensa en el cristianismo de una forma, diríamos, dogmática o como creyente, realmente Kant no era creyente. De niño es verdad que fue educado en la religión pietista por su madre, etc., pero aunque él respetaba mucho a los sacerdotes, religiosos, etc., y hablaba con ellos de cualquier tipo de cuestión, ya, por ejemplo, en el libro La religión dentro de los límites de la mera razón dice lo siguiente, por ejemplo, el propio Kant: a la mayor parte de las gentes, dice Kant, se les hace demasiado honor al decir que profesan esta o aquella religión, pues no conocen ni piden ninguna. En este sentido, él conocía muy bien la psicología humana y, por supuesto, él consideraba que la religión era algo parecido a la moral, podríamos decirlo así. En ese aspecto, él, por supuesto, desarrolló el denominado argumento ontológico de la existencia de Dios, en relación, por ejemplo, con las pruebas o supuestas pruebas a priori de la existencia de Dios de San Anselmo de Canterbury, pero realmente consideraba que eran inválidas tanto las a posteriori de Santo Tomás como las a priori, por ejemplo, de San Anselmo y de otros muchos teólogos. Él, por supuesto, leyó libros de teología, etc., pero consideraba que la religión, fuera de una buena conducta, y lo dice así con sus propias palabras, pues no sirve para nada.
en el sentido de que los ritos y los cultos son una pura superstición, una pura ilusión religiosa, viene a decir el propio Kant, literalmente. En ese aspecto, lo importante es una buena conciencia y una buena conducta. Lo demás sobra. Lo demás es simplemente superstición. En ese sentido, podemos decir que Kant era valorado por sus conciudadanos de Königsberg como un gran filósofo, pero un gran filósofo no creyente. Podemos decir agnóstico, deísta, ateo incluso, pero realmente esa era la realidad de su vida y de su pensamiento. En cualquier caso, por supuesto, él, diríamos, utilizó la religión, en cierto sentido, entre comillas, para potenciar su ética, su moral, para que fuera como una garantía del progreso hacia el bien, hacia la virtud, y en ese sentido están los postulados de la razón práctica también, en parte, en ese sentido, acerca de la inmortalidad del alma, de la libertad, de la existencia de Dios, que sirven como para dar mayor esperanza a los seres humanos para que se comporten bien, o mayor fuerza interna para que se comporten bien. Pero para él, diríamos que los mandamientos divinos son como mandamientos éticos, podríamos decir, en cierto sentido. Por eso el título de uno de sus libros principales es La religión dentro de los límites de la mera razón, porque la razón es lo primordial para él, más que la religión. De hecho, el propio Kant de niño pasó en el colegio 8 años de atmósfera, como dice el propio Bilbeny, y disciplina pietistas, hasta el punto de que sus padres esperaban que estudiase para pastor luterano. Realmente él no quiso hacerlo de esa manera. Por otra parte, por ejemplo, hay también otro dato importante que refleja el propio Bilbeny, hablando de la cuestión de la religión, y dice en un fragmento Bilbeny: antes de un año le escribe a Christian Wolke, se entiende Kant, en el 28 de marzo de 1776, que la religión es una simple ilusión, si de lo que se trata con ella es ante todo de buscar el favor de Dios y de no faltarle. Tal cosa hace imposible que la fe obedezca como debiera ser a una convicción moral. O sea que él pone por encima de la fe las convicciones éticas. En otro fragmento del libro, en el que sigue comentando acerca de cómo eran las ideas religiosas de Kant, el propio Bilbeny señala, dice: a todo esto digamos que sin ser un hombre religioso, la religión está siempre entre las reflexiones de Kant. Y puesto que estas son las de un pensador racionalista, prácticamente un deísta, el dios de la razón, y un cristiano de corazón más que de fe, sus ideas sobre la religión no han cesado de generar comentarios, repulsas y al final la censura sobre ellas. Eso es algo evidente. Por otra parte, pues realmente el argumento ontológico de Kant sobre San Anselmo viene a decir que diríamos, Dios es un noúmeno, el alma es un noúmeno, y por lo tanto sobre eso no se puede tener experiencia. Se puede pensar en Dios, pero no se puede conocer a Dios. Por lo tanto, las pruebas de la existencia de Dios, tanto las a posteriori como las a priori, son falsas. No sirven para demostrar la existencia de Dios. Realmente, como se puede observar, el propio Kant insiste en que las ideas religiosas pueden ser valiosas, pero solo si admitimos que no conforman un conocimiento. Y también hay otra idea importante de Kant al respecto, que es que todo lo que es esencial en religión, desde el planteamiento de Kant, se debe reducir a lo que es esencial en moral, como una equivalencia entre moral y religión. En ese sentido, yo creo que las cosas quedan bastante claras. Por otra parte, pues realmente ha habido muchas discusiones, muchas polémicas sobre si Kant es un ateo o no lo es, pero también ha habido pues, análisis que a mi juicio no son adecuados. Yo más bien creo que él era pues, un pensador no creyente, podemos calificarlo de agnóstico probablemente, pero yo creo que eso es lo fundamental que se puede decir en cuanto a sus planteamientos acerca de la religión, y realizó una crítica bastante dura de la religión, sobre todo de la religión de su época, de los cultos religiosos, de las supersticiones, etc. Realmente, pues como se puede observar, el libro matiza muchísimas cuestiones que son de enorme interés.
También pues habla de cómo fue su vida cuando era pues joven, cuando empezó los estudios universitarios, etcétera. Y bueno, también habla de su erudición. Por ejemplo, al entrar en la universidad, Kant lee, escribe e incluso puede hablar en latín. Tenía una inteligencia prodigiosa, una memoria también prodigiosa, y todo eso lo aprovechó a través de una vida metódica, de muchísimo trabajo, de esfuerzo, de muchísimas clases en la Universidad de Königsberg, la Universidad Albertina, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre. Los que quieran pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.